Boa noite, bem-vindos a mais um evento da ABEAD, né? E hoje nós temos a grata satisfação de receber o doutor Yaria Juan Alberto, né? Que é doutor em psicologia pela Universidade de Belgrano, na Argentina, mestre em drogodependência na Universidade Deusto da Espanha, né? E diretor-geral da Fundação Gradiva, né? De prevenção e reabilitação das adições, né? Então, com os senhores, o doutor Juan Yaria. À Muchas vontade, gracias. doutor. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a Bea esta posibilidad y que espero no sea la última, sino que sea el inicio de un contacto pleno entre Argentina y Brasil. Tenemos problemas comunes y muchas dificultades muy parecidas. Así que voy a comenzar diciendo que yo trabajo en Gradiva hace muchos años, hace 50 años, y lo fundé cuando era muy jovencito y hoy tiene 4 casas, 3 casas para varones. Estudié en Europa, estudié en España, estudié en Estados Unidos, estudié en Italia y estudié en Suecia. Eso me ha ayudado mucho. Además me formé en Deusto, en Bilbao, España, y dirigí durante muchos años el Instituto de Drogadependencia de la Universidad del Salvador. Es una universidad jesuítica y ahora soy profesor en la Universidad Católica Argentina. He escrito más de 15 libros sobre adicciones, y bueno, ahora pienso unirlas todas en obras completas y espero poder hacerlo. Hoy me voy a dedicar fundamentalmente a todo lo que sea la asistencia, o sea, generar un modelo de asistencia determinado. En principio, hoy le cuento que yo estoy todo el día con los pacientes. Mi vida es la clínica. Si bien soy el director general de un centro muy grande, nunca abandono la clínica, o sea, estar al lado del paciente. La parte administrativa la dejo en gente de confianza y me dedico desde las 7:30 de la mañana en adelante a estar con ellos en grupos, a acompañar a familias en el dolor de lo que implica la adicción desatada, la adicción en su parte más severa. Gradiva se dedica a la parte más severa de la adicción. Vienen de sectores de terapia intensiva, de hospitales de emergencia, vienen en situaciones críticas, o sea, atendemos a pacientes de pronóstico severo y graves. Esto para que entiendan. Y dentro de nuestras dificultades y nuestras tareas está el pasaje a fases, a etapas de recuperación. Consideramos que hay etapas de recuperación. La primera etapa es la etapa, diríamos, de desintoxicación, la etapa de diagnóstico, la etapa de estudio de la familia y fundamentalmente la etapa en el paciente de la aceptación de que tiene una enfermedad que es crónica, progresiva y terminal, pero que es prevenible, tratable y controlable. Estos son aspectos fundamentales. Enfermedad crónica, progresiva y terminal, pero que es prevenible, tratable y controlable a través de un buen sistema de prevención de recaídas.
nosotros tenemos 3 fases de tratamiento, que es, como dije antes, la primera es el diagnóstico, la desintoxicación y buscar en la familia un garante. O sea, alguien que sea garante del tratamiento. Una columna que se asocie al equipo terapéutico en esas primeras etapas que son tan críticas para que el paciente tome conciencia de lo que le sucede. Luego pasa a una fase 2, en donde se intensifica la actividad grupal, se intensifica la actividad multifamiliar. Lo multifamiliar, o sea, las reuniones masivas de padres, son muy importantes en todas las fases. Se trabaja mucho en deporte, la actividad física es fundamental, en el gimnasio, en las canchas de fútbol, por distintos motivos que hoy voy a explicar, en talleres de arte y también en la enseñanza de oficios y en el término del ciclo secundario, o sea, de la escolarización, que quedó interrumpida por el consumo de drogas. Luego pasa a la fase 3, que es una casa más abierta, en donde el paciente va a trabajar, tiene sus controles de orina para ver si ha consumido drogas, tiene sus terapias, y luego pasa a la fase 4, que es el mantenimiento, a través de grupos de apoyo, de mantenimiento y de grupos de psicoterapia y de orientación familiar. Esto es todo un programa. El nivel de retención nuestro es alto. O sea, el nivel de calidad de una institución, ya lo vamos a ver, se mide por el nivel de retención y este nivel de retención es muy alto. Prácticamente no hay ausencias ni hay salidas. ¿Por qué? Porque trabajamos muy intensamente al lado del paciente y logramos una alianza con la familia a través de lo que llamamos el garante, que haya un garante del tratamiento. Para nosotros la adicción, como ustedes, estimados colegas brasileños y queridos brasileños, es una patología de la libertad. O sea, la persona que consume pierde la libertad. Todo lo contrario a la cultura que nos quieren imponer, que es de la aceptación social del consumo, y en donde se vende la idea, se promueve la idea que consumir drogas es un acto de libertad. Consumir drogas daña la libertad y ataca el derecho a la salud de toda persona. Libertad que queda conculcada o que queda hipotecada por el consumo de drogas progresivamente, como veremos, por distintos temas, incluso hasta neurobiológicos. Libertad que significa esclavitud. La persona que llega a nuestro tratamiento no puede no hacer aquello que quiere dejar de hacer. Esto es algo muy profundo. El paciente está obligado a hacer por su compulsión aquello que no quiere hacer. Lo hace porque funciona un cerebro que no es el cerebro racional, el cerebro frontal, del lóbulo frontal, sino que funciona el cerebro automático, el cerebro en su escala más inferior, el cerebro reflejo, el cerebro llamado en neurología cerebro de los simios, cerebro de los reptiles. El paciente queda degradado en su función neurológica
de las estructuras más evolucionadas del cerebro a las estructuras más arcaicas, reptilianas y simiescas de la persona. Por lo tanto, mi concepción es que prevenir el consumo de drogas es proteger la libertad de una persona. Y que el paciente, hoy una paciente me decía, que es médica, me decía, me interesa mucho esto de la libertad. Yo soy anatomopatóloga, una gran anatomopatóloga, pero no podía no consumir a la noche. Y me daba cuenta que había perdido mi libertad. Y que era una esclava. Y ahora me estoy dando cuenta, ahora que estoy desintoxicada y en terapia, que en realidad tenía un duelo. Mi madre se estaba dementizando. Estaba con un Alzheimer. La tuve que internar. No tuve apoyo familiar. Tenía un juicio laboral injusto que lo pude superar. Todos esos traumas, esos duelos que vamos a estudiar, llevaron a que esta mujer empezara a consumir una de las más brillantes anatomopatólogas de la Argentina. Hoy se está recuperando. ¿Qué está recuperando, Gustavo? La libertad. La libertad. La droga es sinónimo de esclavitud. No compremos la idea de que con las drogas la gente entra a ser libre, entra a ser esclavo y a ser dominada. Concepto clave en la filosofía de trabajo nuestra. Por eso definimos, como dice el cuadro, Gustavo, y a toda la audiencia que está acá presente, como patología de la libertad. Y acudimos a un cuadro que refleja la complejidad del fenómeno que es epidémico, o sea, que todos hablan del COVID como epidemia o como pandemia, pero la verdadera pandemia de nuestra sociedad, mi estimado Gustavo, a quien tengo el gusto de verlo en este momento, es la pandemia, también a Jorge Luis Manrique, que se presenta, la pandemia de adicciones, la epidemia que es epi sobre, demos pueblo, algo sobre el pueblo, se transforma en pandemia, o sea que toma toda la población. Esto implica algo que lamentablemente no está bien en el cuadro, pero yo lo voy a explicar. Yo trabajo con este esquema de audiencia. Cuando llega un paciente, ese paciente es un nadie. Ha perdido su identidad. Un nameless, un sin nombre. Es el nuevo homeless, un nuevo perdido. No sé cómo se llama en Brasil. En Argentina se llaman cirujas. Nadie. Los que están, pero nadie que pueden estar tirados en la calle o en un edificio de Copacabana o de San Pablo consumiendo sin parar. Son nadies. Dependen de un dealer, de un vendedor. Han perdido su identidad. Han perdido su libertad. Yo, cuando trabajo, me encuentro con un nadie, con una persona que ha perdido su identidad y que depende de otros, de los que le proveen. Y para eso venden propiedades, se endeudan en dinero, hacen cualquier cosa, venden su sexo. En la Argentina es muy común eso hoy. Venden su sexo por esa pócima de muerte necesitada de una manera enorme.
y progresivamente los va deteriorando. Esta es una estrella de 7 puntas. Esta estrella de 7 puntas me acompaña en mi mente cuando estoy frente a alguien. Esta identidad tiene, en primer lugar, arriba dice, trastornos de personalidad y estructuras clínicas. O sea, el terapeuta, el operador, el que trabaja en adicciones, tiene que tener en cuenta el tipo de personalidad que tiene una persona y las estructuras clínicas que acompañan a ese tipo de personalidad. Hay personalidades narcisistas, antisociales, en fin, eso lo vamos a estudiar hoy despacito, pero en principio está el tipo de personalidad. Y ahí está también las estructuras clínicas que pueden ser esquizofrénicas, psicóticas, bipolares y también las estructuras clínicas ligadas al consumo tóxico de drogas que generan lo que se denomina el delirium tremens. Yo estoy tratando a un paciente que el mes pasado se sacaba cucarachas de encima, insectos, y que veía por todos lados insectos, delirium tremens, ligado al consumo voraz de sustancias. Primer concepto, entonces, estudiar la personalidad, el diagnóstico. Segundo concepto, lo que acá marco como relación con las sustancias. En mi cabeza pienso, ¿a qué edad empezó? ¿A qué edad comenzó? A menor edad, más compromiso. A menor edad, con un cerebro poco evolucionado, más compromiso, más dificultad. Yo mañana se va a internar un chico que tiene 17 años. Empezó a los 10 años a consumir macoña, como dicen ustedes, marihuana. Vivió en la calle, un chico abandonado. Otro gran tema, Gustavo, el abandono infantil. Fue adoptado, fue tomado por un grupo de padres. En cuanto los padres se separaron, el chico vivió en la calle durante 6 meses. Una verdadera historia para una película. Y yo le preguntaba a él, ¿y dónde estabas? En la plaza. ¿Cómo comías? Le pedía a los negocios. Y cuando llovía, me miró, se sonrió y dice, me mojaba. Cuando llovía, me mojaba. Una historia de amor, porque la madre lo buscó, fueron 6 meses, y él quiere tratarse con nosotros. Yo traté de empatizar con él, me di cuenta que le gustaba mucho el fútbol, empatizar es una tarea clave hoy. Porque, ¿sabe una cosa, Gustavo? Y le digo a toda la audiencia, si ustedes me preguntan por qué la droga ha tomado a tanta gente, porque no hay vínculos. El vínculo es fundamental y un terapeuta es un artesano de los vínculos. Tiene que hacer una artesanía de los vínculos. Y yo me di cuenta que le gustaba el fútbol. Y como a mí me gusta el fútbol, perdón porque algunos brasileños estamos enfrentados en la Copa, en las Copas Libertadores. Entonces él es de River y yo también soy de River. Y empezamos a hablar de fútbol y eso lo acercó enormemente a mí. Es un chico muy dolido, seguramente con mucha rabia adentro, pero con mucha necesidad de amor y de vínculo. Y me di cuenta de eso y me dijo, me quiero quedar. Ahora estamos gestionando a través del seguro médico para que empiece lo más rápido posible. Entonces, años, edad de iniciación. Hoy, mientras nosotros
estamos tratando de que no entren en contacto temprano con las drogas, 10, 11, 12 años, la cultura que nos gobierna lo que hace es que cuanto antes mejor. Se van hipotecando. No sé si la palabra hipoteca en Brasil existe. Sí, la palabra hackeo. Se hackea el cerebro. ¿Por qué? Porque los sistemas más evolucionados del cerebro terminan de crecer a los 25 años de edad. Los sistemas frontales. Por lo tanto, que un chico empiece a consumir 10, 11, 12, 13, 14 y que siguen con crack, con cocaína, con alcohol, etcétera, es hipotecar una persona, es hackear el cerebro de una persona, es transformarlo en un esclavo, en un dominado, en un dominado. Entonces yo primero estudio la edad de iniciación. Y si es antes de los 25 años, me propongo para una tarea mucho más fuerte. Porque no solo es la droga, es el contexto. El contexto son los grupos que rodean a la persona consumidora, que son contextos o delictivos, o perversos, o de utilización. Yo tengo en mi consultorio, les cuento una anécdota, la historia de un dolor muy grande. En la pandemia, en la Argentina, no se podía salir casi por 2 años de la casa. Y el paciente consumía todos los días droga. La madre anotaba en un cuaderno todos los días la plata que le daba, el dinero que le daba. Era como un documento de la tristeza, de la derrota. Para que el chico no haga más desastres, le daban todos los días lo que serían $10, $20, $30. Pero como es voraz el consumo, no alcanzaba. Y entonces él se endeudaba. Y entonces hasta llevaba al padre, por indicación del grupo narco del barrio, a repartir droga en el coche del padre. Estas son historias verdaderas. Y no son historias de chicos de barrios populares o de bajos recursos. Son historias de clase media alta. Y el dolor de esa gente. ¿Cómo terminó esta historia? Con que los vecinos intervinieron. Los vecinos del departamento intervinieron ante rotura de vidrios, paranoia del paciente. Vino la policía y lo trajo a Gradiva. Hoy es un pibe que anda muy bien, va a ser muy delicada su... Y él me dice, tengo que cambiar las llantas del auto, las gomas del auto, le dice al padre. Digo, no. No son tiempos de pedir, son tiempos de dar. Se quedó, me miró, no sé si entienden lo que quiero decir. Tenés que dar. El sexto valor nuestro es el servicio. Tenés que dar. Tu papá está rengo. No se operó de un problema de cadera porque fueron 2 años y medio de locura familiar. Tenés que dar y tenés que ayudar a tu papá a que vaya al médico y se opere. Basta de pedir. Y le muestro el cuaderno. Mirá lo que es este cuaderno. Miles y miles de dólares alimentando a narcos y alimentando la enfermedad. Esto es la adicción.
Entonces los años de consumo de este chico son muchos, tiene 29 años y empezó a los 14, son 15 años de consumo. Además, con todo el odio no asumido de ser un chico adoptado. Es un chico adoptado. Y que le está haciendo pagar, mejor dicho, a los padres. Buenas noches, Marcos. Buenas noches, Germán. Y le está haciendo pagar a los padres, quizá lo que quiere es hacerle pagar a los padres que desconoce, los padres genuinos, los padres biológicos que lo abandonaron. El gran tema de la adopción es que el chico adopte a los padres. No solo que los padres acepten la adopción, sino que el paciente acepte a los padres adoptantes. Esto es un concepto clínico que yo, después de muchos años de tratar a gente adoptada, me di cuenta, y que es el gran tema de muchos chicos. Bueno, entonces el segundo tema es que nosotros tenemos que entender la relación con la edad de iniciación y los años de consumo. El tercer tema que no salió en el diapositivo es daños psicobiológicos. Yo le mandé acá a la secretaria y a Gustavo, le mandé el PowerPoint total, donde no está este error, donde acá está todos los daños. Hay que estudiar a través de test cognitivos y a través de neuroimagen cómo está ese lóbulo frontal, si hay infartos, si hay hemorragias, qué zonas del cerebro tiene deterioradas. Porque lo que no dice esta cultura del consumo precoz, de la aceptación social, es que realmente dañan, es el cerebro, dañan el sistema nervioso, además del hígado, además de todos los sistemas de metabólicos. ¿Cuántos chicos jóvenes son diabéticos? Yo tengo, Gustavo, chicos que empezaron a consumir marihuana a los 10 años y que hoy tienen EPOC. EPOC a los 24 años. ¿Se da cuenta? Y todo esto no se dice, y hay que decirlo en circuitos profesionales como los nuestros. Hay que decirlo, y no hay que tener miedo de decirlo. Entonces tenemos que ver los trastornos psicobiológicos, porque los trastornos psicobiológicos van a tener que ver con daños cognitivos. Yo tengo un paciente de 15 años de consumo, que tiene 29 y que empezó a los 14, y que cuando le digo, bueno, mañana nos vemos, sí, pero por favor me lo recuerda por mensaje en el WhatsApp, porque no tengo memoria. 29 años de edad. Concepto, droga es igual a envejecimiento precoz cerebral. No lo olviden nunca. Drogas es igual a envejecimiento cerebral precoz. Envejecimiento cerebral precoz. En tercer lugar, tenemos que estudiar el contexto. En realidad, esto tendría que estar acá, y esto viene contexto. Que en el original que tiene la secretaria está todo bien. El contexto. Los contextos pueden ser contextos invalidantes. Los contextos, una vez que el chico empieza a consumir, se empieza a juntar con gente negativa, con vendedores, abandona la escuela, o sea, abandona todos los ciclos normales de un desarrollo. Por eso nosotros insistimos mucho en el estudio, en el oficio. Yo les cuento una historia, porque yo aprendo todos los días y me motivo con mis pacientes. Y hablo con mis pacientes porque yo establezco un vínculo afectivo, que es la base de un tratamiento.
Luis Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias. Es muy importante. Yo tengo un chico que para mí es un ejemplo de vida. Lo recibí hace 2 años. Venía de 2 duelos muy fuertes. El padre frente a él murió en sobredosis. Los dos consumiendo. Los dos consumiendo. Y el tío consumiendo también tuvo un infarto y se murió. Se quedó sin nadie. La madre esquizofrénica solamente tenía un cartelito, solamente tenía un familiar lejano que le pagaba la obra social. Ese chico se quedó sin nadie, pero nos tenía a nosotros. Hizo cursos de peluquería, fue peluquero. Hizo cursos de gastronomía, estudió gastronomía. Y hoy dirige un gimnasio en la capital federal. Y era un nadie cuando vino. Era un nadie. O sea, él durante el día sale a las 5 de la mañana para ir a abrir el gimnasio, vuelve a las 7 de la noche, hace su grupo terapéutico, cena, duerme en un lugar sano y luego va a trabajar. Es un ejemplo de vida. Se puede, se puede. Pero fíjense cómo yo trabajo todo el tema de la droga en relación a todo un contexto que está alterado. En este lugar acá estaba contexto, acá está duelos, traumas, abusos, incesto, abandonos. Toda la trama de traumas que ha tenido una persona que llega a la droga. Vivimos en una sociedad desvinculada, no sé cómo será Brasil, pero la sociedad argentina está muy desvinculada, ha perdido la trama vincular, que es la trama que nos hace seres humanos. Entonces, cuando una persona se desintoxica, empieza a ver sus traumas, sus dolores, que fueron anestesiados con drogas. Acá viene el vínculo, en esta tipo diapositiva que ustedes pueden tener a través de la secretaria. Vínculo. El vínculo es el 70% del tratamiento. El vínculo que establece él con la institución. El vínculo que establece con la institución. Ese vínculo es un vínculo fundamental. El 70% del pronóstico de un tratamiento depende del vínculo que el paciente establece con la institución. Acá está la cantidad de tratamientos. La cantidad de tratamientos es que vienen después de muchos tratamientos y vienen con una autoinvalidación, vienen con fracasos, vienen con ideas de que no van a salir y tienen un montón, por lo menos en Buenos Aires, de entradas en hospitales de 1 o 2 días en donde les colocan un suero, les dan unas vitaminas, les dan un tranquilizante, les hacen orinar la droga y le dicen volver dentro de 15 días y no vuelven más. Siguen drogándose. Eso no son tratamientos. Esto pasa y hay que luchar frente a esto. Entonces vienen derrotados. Y hay que tratar de trabajar esta imagen de derrota. Un paciente me decía, yo soy una mala persona. Tenía el plato de cocaína. Era el cumpleaños de mi hija. Me llamó 27 veces para que la saluda y para que la vaya a ver. Pero no pude dejar el plato de cocaína. Esto es la adicción.
al otro día vino, me llamó una tía y me vino a ver y me dijo, tengo el carné de la obra social, por favor, necesito entrar. Bueno, esto es muy importante. Y por último está la familia, que vamos a estudiar hoy. Es un elemento importante. ¿Qué tipo de familia tiene? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va? Y que vamos a tratar de desarrollar algunas ideas. Vamos al número 4. ¿Cómo llega ese nadie? Y es un nadie. Esto lo tienen para estudiar acá. O sea, es una persona que ha perdido, se ha vaciado su identidad. Es el centro del gráfico que le mostré. Es un ausente. Solo piensa en el plato. Como me decía un paciente, muy católico. Primero está el dealer, luego está Dios. O sea, ha llevado al dealer, al vendedor, a la categoría de ser supremo. Y es un ausente que no escucha ni se escucha. Ya vamos a ver por qué. El dealer o proveedor de sustancia se va transformando en el eje de su vida y generando lo que el doctor Massimo Recalcati denomina la nueva clínica del vacío. Por ende, tenemos que entender que hay muchos problemas. Gracias, señor Laurito. Muchas gracias por escuchar. De Buenos Aires. Un psiquiatra muy importante. Muchos ideales que han caído en esta sociedad tecnológica. Muy técnica, pero poco humana. Por eso yo lo llamo a esta sociedad desvinculada. Con un neuromarketing, ustedes no saben, en este momento yo recibo revistas de gente que trata de promover el cannabis en el mundo. No sé por qué me las mandan. Pero ahí veo la industria del neuromarketing. Nosotros somos muy pequeños ante todo esto, Gustavo. Muy pequeños. Hay una industria del neuromarketing con grandes intereses económicos. Yo creo que tenemos que trabajar mucho en la prevención, pero con la idea de que por lo menos ayudemos a ese pequeño grupo de gente que nos consulta. ¿Está claro? Y que genera indudablemente mucha gente dominada. Laurito, por ejemplo, vive en una de las ciudades más terribles de la Argentina, en donde mucha gente a esta hora no puede salir a la calle. Rosario, que ustedes habrán escuchado hablar, dominada totalmente por grupos mafiosos. Y que fue el primer experimento en 30 años en la Argentina de reducción de daños, donde no se podía hacer prevención, en donde no se podía hacer asistencia, y en donde estaban todos enseñándole a la gente cómo drogarse. Hoy está todo totalmente dominado por la droga. ¿Entiende, Gustavo? ¿Entiende, Luis Guillermo? Estos nadies son tiempos de la química, en lugar de la palabra. Esto es fundamental, ¿eh? La palabra, el encuentro y el vínculo. Fíjense por dónde voy yo siempre. Palabra, encuentro y vínculo. Y esto trato de hacerlo con todos los muchachos que trabajan conmigo en la institución. Palabra, encuentro, vínculo. No química. Tiempos de química. Acá ha habido, en este momento está conmocionada la sociedad argentina por una persona pública del medio artístico que incendió o se incendió en el departamento y murió un médico que se presume que era consumidor o que quiso ayudarlo
y quedó adentro con el humo y murió. Esto es la droga. ¿Y qué genera? La falta de encuentro. Buscar situaciones con ausencia de turbación, ataraxia. Con anestesia, tratando de bloquear la sensibilidad táctil y dolorosa. Y acaba con la eutanasia, que es la terminación intencional de la vida. Porque esto culmina, mi estimado Gustavo y mi estimado Luis y mis estimados oyentes, y a quienes solo veo a Luis y a Gustavo, culmina con la eutanasia. La droga es un sistema de eutanasia social. ¿Entienden? De eutanasia social. Claro, claro. Determinación de la vida. Acá tienen más conceptos que desarrollo, que pueden ver. Las consecuencias de todo esto son la dilución de la identidad. La identidad tiene que ver con la libertad. La pérdida de una genealogía familiar. Muchas veces le digo, ¿dónde está tu papá? No sé. ¿Dónde está tu mamá? No sé. ¿Qué familiar significativo tenés? No sé. Y somos transmisión. Hegel, el gran filósofo, dijo que cultura es aquello que se da entre abuelos, padres e hijos. Abuelos, padres e hijos. Tomando la palabra abuelos en un sentido simbólico. También es la escuela, también es el barrio, también es la cultura territorial, también es la cultura religiosa. Esto se ha perdido. Por la pérdida de intimidades o de encuentros, insisto. Fíjense cómo yo insisto en esto. Y una terapia buena es generar intimidades y encuentros. Con patologías del estar, con muchas ausencias. Y patologías de los vínculos. Ustedes van a ver en este esquema que yo les di, en todos las PowerPoint que dejo para todos, cómo yo le doy mucho lugar a los vínculos, que es la base de la salud mental. Y acá habría que recordar las enseñanzas del maestro Konrad Lorenz, que nos recuerda la dura tarea de educar. Premio Nobel de Etología, que decía, se dijo, pero no escuchó. Se escuchó, pero no entendió. Se entendió, pero no se aceptó. Se aceptó, pero no se llevó a la práctica. Se llevó a la práctica, pero ¿por cuánto tiempo? Acá está gran parte del drama humano. Muchos no le dijeron nunca nada. Nada. No tuvieron palabras. Porque no tuvieron afecto. En otros se dijo, pero no escuchó. En otros se escuchó, pero no se entendió. En otros se entendió, pero no se aceptó. El ego dijo, no, el ego, yo hago lo que quiero. Y ustedes saben que la droga es el imperio del ego. ¿Qué venden los narcos? Venden ego. Venden omnipotencia. Y la gente se vuelve loca por eso, aunque le dure 10 minutos. Se aceptó, pero no se llevó a la práctica. Y cuando se lleva a la práctica es por cuánto tiempo, que es un poco el mantenimiento también. El mantenimiento de la curación es que por mucho tiempo lleven a la práctica las enseñanzas que ha aprendido. Esto es muy importante que ustedes lo tengan presente, porque más allá de todo lo que dijimos, el adicto como tal tiene una serie de conductas, sea esquizoide, sea paranoide, sea antisocial, sea histérico, sea narcisista,
sea obsesivo, sea dependiente, sea todo lo que el DSM-4 releva como trastornos de la personalidad, pero tiene una serie de conductas que son parte, hoy se lo decía a una enfermera de un gran hospital que tiene una hija internada con nosotros. Claro, ella se maneja con análisis, dirige un centro muy importante, del mejor centro argentino. Y ella dice, pero ¿cómo es mi hija? Se encerraba en una capilla evangélica abandonada a drogarse. Me mentía. Estaba descontrolada. Venía a cualquier hora. Y yo le dije, con la médica que estaba conmigo, yo le voy a mandar este cuadro. El descontrol de impulsos. ¿Por qué dije voy a mandar este cuadro? Porque todo paciente familiar necesita tener una educación terapéutica, educar terapéuticamente como quien educa a un diabético, como quien educa a un hipertenso. Cuando hablamos, dice, Luis me dice que sí, cuando hablamos de una enfermedad crónica, estamos hablando de una enfermedad que de alguna manera es tratable, pero que necesita aprender ciertas cosas para controlarla. Entonces, esta personalidad tiene descontrol de impulsos, disfunciones sociales e interpersonales, con resultados académicos pobres, pérdida de trabajo, incapacidad de mantener la abstinencia, estilo de vida antisocial, conflictos con la ley, sexo no seguro, porque en la Argentina aumentó la sífilis, aumentó la blenorragia. En un momento de cocaína, ¿qué van a pensar en un profiláctico? ¿Qué van a pensar, no sé cómo se dice profiláctico en Brasil? ¿Qué van a pensar en? Si preservar, profesor. Prevención. Exacto. Sí. Estilo de vida con abuso infantil. Yo tengo chicas en tratamiento que se metieron en barrios a buscar droga, en villas de emergencia, y casi fueron vendidas en trata de blancas. Mecanismos de proyección, de negación de la realidad, manipulaciones, pobre evaluación de la realidad, falta de introspección. Y la intención de cambio surge cuando empieza el deterioro de la salud o problemas legales. Hoy tenemos en la Argentina y quizá en Brasil grandes configuraciones clínicas. Esto para mí es importante. Lo que yo llamo patologías del desvalimiento masivo, o sea, nameless, habitualmente menor, o sea, nadie, como ese chico que yo dije que va a entrar estos días, que vivía en una plaza, 6 meses en una plaza, durmiendo en un banco, comiendo de lo que le daban los vecinos, vagando por el mundo sin identidad. Es un nadie. Ese chico hay que ayudarlo a estudiar, a completar el ciclo escolar, a aprender un oficio. En segundo lugar, adultos con patologías orgánicas, psiquiátricas, lo que yo llamo en mis trabajos post-50, los post-50. Sean gente que tienen, la pandemia ha traído en la Argentina muchos cuadros melancólicos, muchos cuadros depresivos, con quiebra de empresas, y empezaron a consumir cocaína, destrozaron su vida. Y en tercer lugar, para mí fundamental, grupos de familiares de consumidores, hijos de padres adictos muertos, hijos de padres adictos muertos, como ese chico que yo les conté, que hoy dirige un gimnasio.
Grupos familiares de consumo. Cuando se habla del consumo libre, se está habilitando el consumo de todos y se disuelve la vida familiar, Gustavo. Se disuelve la vida familiar. Donde hay droga, desaparecen las estructuras jerárquicas familiares, que es la base de una educación sana. Y después, la importancia de los contextos narcos en este momento en la vida cotidiana de la familia y las redes de captación. Esto es fundamental. Redes de captación. Redes de captación. Yo sé que son muchos conceptos, pero quiero mostrarles una idea del problema. Hay 3 niveles de lenguaje rotos. Primero, el neurobiológico, hay que estudiarlo, con buenos neurólogos, buenos neuropsiquiatras. El cerebro ha quedado dañado y se ha liberado el cerebro automático. Esto hay que tenerlo en cuenta. Esto genera una serie de cambios cognitivos en la persona. En segundo lugar, el lenguaje de la subjetividad alienada. O sea, la persona se ha transformado en un objeto, ha perdido la libertad, es un objeto de otro, está alienado. ¿Qué quiere decir alienado? Extranjero. Es un extranjero, extranjero de sí mismo. Y en tercer lugar, el declive de los ordenamientos socioparentales. O sea, se ha caído el ordenamiento socioparental. Y el chico se llena de cómplices en lugar de testigos. El testigo es el que ayuda a una relación, es el que ayuda a un crecimiento. El cómplice es una trampa que establece, son vínculos tramposos, ligados al del delito, en la transgresión, etc. Esto es fundamental. La dependencia a sustancia, que es el medio, así como antes estaba el nadie, esta es la dependencia. La dependencia tiene que ver con un contexto sociofamiliar posmoderno. Nadie habla en la Argentina de la familia. Es casi una mala palabra. Es lo que llama el filósofo surcoreano que vive en Alemania, heideggeriano, agonía del eros. En la sociedad actual se murió el eros, pero el eros no como erótica pornográfica, sino el eros como entrega, como entrega que está en todas las religiones, en toda la filosofía. Cuando en la religión cristiana se dice Dios es amor, cuando en cualquier estudio freudiano se habla de que el amor es la base del crecimiento sano. Hay una agonía del eros. ¿Por qué? Porque triunfó el individualismo. Una crisis de los límites y de la transmisión de valores. Estos 3 elementos forman parte del contexto en el cual crecen nuestros hijos y nuestros nietos, con familias consumidoras en contextos delictivos. Esta es una punta del triángulo. Después la sustancia. Acabemos con el tema de la marihuana. Hoy hay politoxicomanía. Terminemos con esta payasada de que liberen la marihuana. Se libera todo. Hoy es una politoxicomanía lo que está en juego. Con una emergencia de sociedades paralelas. O sea, el paciente en cuanto empieza a consumir, empieza a entrar en sociedades paralelas. En sociedades de venta, de compra o de deterioro de la personalidad. Acá en Buenos Aires, mi estimado Gustavo y Luis, y a todos les digo, se habla de aguantaderos. Yo no sé cómo se llamará en Brasil aguantadero. El aguantadero es un departamento, una casa,
en donde el que entra deja algo, deja droga y se puede quedar. Y se reparte. Y así hay 20 o 25. No sé si se entendió, Gustavo. ¿Se entendió lo que quise decir? Sí. Y quedan ahí, y se quedan 4, 5, 10 días. Yo tengo un chico en tratamiento que estuvo 5 años en un aguantadero. Mitad del día estaba en una plaza y mitad del día estaba en un aguantadero. Tiene hepatitis C, daño frontal, está todo tatuado, vive tatuado. Es una figura espectral. Le robó a los padres miles de dólares porque estaba al servicio de la banda que lo dominaba. Miles de ahorros de la familia. Una verdadera tragedia. ¿Me comprenden? Entonces, estas sociedades paralelas dominan al soldadito. Nosotros llamamos al soldadito al que forma parte del grupo, pero que tiene una función de soldado. Le dicen, mira, acá hay droga, anda a buscarle plata, tu abuela tiene plata, sacale la plata. Y le saco la plata. ¿Entienden? Esto es tratar adicciones hoy. Y después, en esta punta, yo llamo el nuevo crónico. Mi estimado Gustavo, a quien tan agradecido estoy, a toda la asociación ABEAT, por esta invitación que me hace tan feliz y de poder charlar con amigos brasileños, a quien admiro además del fútbol, por los jugadores que tiene. El nuevo crónico es el chico como fenómeno masivo, que tiene estrés postraumático, infantil severo, abusos, etc. Muy bien. Ahora pasamos a este otro. Bueno, esto se da dentro de una ética de mercado. Acá está el contexto. El contexto es una ética de mercado. Esto lo pueden grabar. Si quieren otro día puedo explicar más todo esto, porque esto es un trabajo bastante profundo de tipo... Yo trabajo con la psiquiatría, con la neurología, con la filosofía, con la teología, con la antropología, con la familia, como conceptos, ¿me comprenden? Y fundamentalmente en una teoría vincular, para que entiendan, y esto es la sociedad de hoy, la ética de mercado, la enfermedad como renta, cuanto más adictos haya, más plata ganan, y se lavan afuera, y los que generan la plusvalía es la cantidad de enfermos. ¿Está claro eso? Eso es fundamental para entender esto. La enfermedad es una renta. El hombre al no tener el hombre vínculo, es un falso self. Es un hombre mimético, se mimetiza con el otro, porque no tiene adentro palabras, no tiene adentro contactos. Es en una civilización mediática, sin mesa familiar, con un declive de las transmisiones familiares, con un vacío de Estado, de ciudadanía y de institución. Ojo, conceptos claves, vacío de Estado. En algunas ciudades como en Rosario, el Estado es débil frente al gran Estado de compraventa de sustancias y la caída de la noción de institución, el cambio de la ética y la nueva economía de los sexos. Bueno, este es un concepto fundamental, o sea, ya pasamos a otra cosa, pasé del contexto a los daños cerebrales. No olvidar nunca esto, que genera una pérdida del sentido de la responsabilidad social, una distraibilidad, una falta de perseverancia. Se dañan todos los centros de control del sujeto, de los impulsos, del pensamiento,
la hiperactividad, la indecisión. No aprende de los errores ni de la experiencia, con problemas de memoria, con gran ansiedad social, con percepciones distorsionadas, y quedan abúlicos y anedónicos. Ese chico que yo les contaba a ustedes, que tuvo EPOC a los 14, 15 años, 16 años, todavía está anedónico, todavía está abúlico, apático. Esto es fundamental, esto es por la disfunción del último elemento de desarrollo del ser humano, que es la corteza prefrontal. Entonces, ¿qué pasa? Se genera el llamado síndrome Gustavo y Luis, síndrome de disejecutivo, con alteración del control atencional, o sea, no tienen atención, y si no tenés atención, Gustavo, no puedes aprender. Si no hay atención, no se aprende. Y si no se aprende, no se crece. Una pérdida del control inhibitorio. Se desinhiben. Todas esas patotas que pegan, golpean. Yo me voy muy temprano a trabajar, 6:30 de la mañana, y cuando tomo una calle, me llevo una persona, tomo una calle, que es la salida de, acá se llaman boliche, no sé cómo, boat, cabaret, no sé cómo se llaman en Brasil. Y lo que uno ve es gente que ha perdido el control inhibitorio, se agarran a trompadas, se pegan por nada. Y pierden la capacidad de toma de decisiones. Esto es el síndrome disejecutivo, que tiene que ver con alteraciones de los sistemas neuroquímicos y neuroeléctricos del cerebro. Y así se llega a la anosognosia. ¿Qué es la anosognosia? Es la presentación común y típica de un paciente dependiente a las drogas, con una incapacidad de reconocer que está enfermo. O sea, esto se llama en teoría cognitiva. Fíjense cómo yo trabajo con distintos marcos teóricos. A mí me interesa el paciente. En esa anosognosia el paciente es incapaz, es lo que se llama lectura de la mente. El paciente no tiene una lectura de sí, no se puede ver a sí mismo, ni puede ponerse en el lugar del otro y por lo tanto escuchar. O sea, estamos en presencia de una persona que ha perdido lo central de sí, que es el escucharse a sí mismo, el hacer una reflexión sobre sí y en escuchar a otro y ponerse en el lugar del otro. Entonces, por eso no cooperan con el terapeuta ni tienen ninguna motivación para mejorar. Esto tiene que ver con daños cerebrales que van a ir desapareciendo a medida que se desintoxica y que empieza el proceso terapéutico y el proceso de oxigenación cerebral a través de terapias de tipo físico, etc. Las disfunciones cognitivas implican hipoactividad global, tienen hipoactividad, baja la actividad, están abúlicos, apáticos, falta de espontaneidad o una hiperactividad total, pero una hiperactividad que no tiene ninguna productividad, impulsividad, desinhibición o confabulaciones. Y hay dos elementos clave, la anosognosia, que es el desconocimiento de la enfermedad, y la anosodiaforia, que es la indiferencia a la enfermedad que lo afecta.
tiene una indiferencia a la enfermedad que lo afecta. Parecería que no es de él esa enfermedad, es de otro. Es de los médicos que le dicen, de los psicólogos, de los operadores, no es de él. Esto va a ir mejorando. Y esto es fundamental, Gustavo, y a toda la audiencia. En el cerebro hay una red neuromoral. Y estas son las estructuras más evolucionadas del sistema frontotemporal, que se puede averiar. Y tenemos las consecuencias de esto averiado, que es las conductas psicopáticas. Las conductas en donde la persona pierde empatía, pierde noción de sí. Recuerden, las drogas llevan a un daño a la neuromoral del sujeto. Pero esto es ciencia pura. Ciencia pura. Y el frontal no es solo una estructura biológica, es una estructura educativa. Por eso hoy se habla de una sinaptogénesis social. La sinapsis se hace con palabras, con educación, con valores. ¿Me comprenden? Cada uno de estos gráficos tiene horas de explicación. Bueno, ahora paso a otro tema, que es el chico abandonado. O sea, la biología del estrés, la pobreza extrema, el abuso, la negligencia, alteran la arquitectura del cerebro. Está comprobado en este momento. Y la persona vive en un estrés permanente. La relación estable, receptiva, enriquecedora, previene el estrés temprano y asegura la salud biológica y mental. El impacto con los cuidadores es fundamental para el desarrollo cognitivo, social y emocional. Los cuadros más típicos son, hay un estudio que hizo la Academia de Pediatría hace 2 años sobre 17.000 americanos, cómo las experiencias infantiles adversas afectan a más del 60% de los adultos y contribuyen significativamente a efectos negativos en su salud mental y física. El abuso emocional, el abuso físico. Esto es muy importante hoy, Gustavo, muy importante. El abuso sexual, muy importante. Porque al estar diluida la vida familiar, el hijo ya puede ser un objeto sexual para el padre o para la madre. Y esto lo vemos en la clínica. La negligencia emocional, la negligencia física, el maltrato violento a la madre, el abuso de sustancias en el hogar, que el chico vea que el padre consume sustancias, las enfermedades mentales en el hogar, la separación o divorcio de los padres, el encarcelamiento de un miembro del hogar. Estos son elementos centrales. Y en este artículo, en esto que ustedes se los dejo, se muestra, es un estudio del NIDA, que un chico sin maltrato tiene más conexiones cerebrales que un chico con maltrato. Esto es fundamental. El maltrato infantil genera daños en 9 conexiones corticales. Este es un concepto muy importante. Droga, cerebro, auto y eco organizacional.
los vínculos intervienen, los vínculos, lo humano, el beso, la ternura, la palabra, en la síntesis proteica cerebrales. No es que hay un bio separado del afecto, no. No hay una biología separada del vínculo, no. El hipocampo de una rata deprivada pesa menos. ¿Comprende, Gustavo? Sí. La genética no es una estática. La neurona codifica señales afectivas y los periodos críticos de maduración cerebral son hasta los 6 años. Y hay una relación entre sinaptogénesis y condiciones ambientales. O sea, vínculos y libidinización. Y entonces hay posibilidades de fenotipos vulnerables, porque hay estrés crónicas y está el sujeto totalmente alterado en una situación noradrenérgica de permanente alerta. Ahora vamos a lo que es un tratamiento. En principio, el paciente no quiere tratarse. Ama lo que lo destruye. Esto es muy importante. Es casi un problema filosófico. Ama aquello que lo destruye y da fortunas por aquello que lo destruye. Que le dio un placer en su momento, pero por esos artilugios, yo a mis alumnos de la Universidad Católica les enseño cómo trabaja el cerebro para generar un cerebro automático. Y ama lo que lo destruye. La droga es su tratamiento. Y siempre va a conservar la ilusión de un uso controlado. El deseo parte del terapeuta. Esto es importante, lo del uso controlado. El paciente puede decir que está mejor, pero en realidad él piensa, la próxima vez la voy a controlar. Y esta es la ilusión del uso controlado. El deseo parte del terapeuta. Esto es fundamental. El paciente sabe que el deseo parte del terapeuta y del equipo. Hoy tener un equipo es tener gente que tiene deseos de atender al otro. Tiene deseos de atender al otro. El deseo forma parte del equipo. Y se necesitan casas de vida. Hoy yo llamo a los centros de rehabilitación casas de vida. ¿Qué es una casa de vida? Este concepto se lo tomé a un maestro mío que estudié en París y que lo pude traer a Buenos Aires varias veces, Edgar Morin, un hombre que tiene 101 años, que vive en París y que todavía da conferencias, un cerebro. Él dice que son tiempos de una mega barbarie organizada. Escuchen esto. Son tiempos de una mega barbarie organizada, en donde hay una masificación de las drogas, un individualismo y una errancia en los amores. Masificación de las drogas. Individualismo como eje de todo y lo que él llamaba la errancia de los amores. El hombre, dice, frente a esta mega barbarie se va a tener que reunir en casas de recuperación, casas que él llamaba casas de vida. Como ese chico que yo conté, que se quedó solo en el mundo, solo con un carné que le permite un tratamiento. Y esta casa de vida es como el nadie puede ser alguien a través de algunos.
Y esto es un orden simbólico vivencial. O sea, el alguien, el nadie puede llegar a ser alguien a través de algunos. Los algunos somos nosotros. Entonces es muy importante, Gustavo, en ABEAT, formar mucha gente, formar gente en esta tarea vocacional, que es ayudar, porque en el fondo esto es un suicidio masivo. En última instancia, la droga culmina en un suicidio, como pasó ayer o anteayer en Buenos Aires, donde murió un médico y el adicto ahora está internado en una institución psiquiátrica. Es un suicidio. La droga es una eutanasia de alguna manera. Sí. Algunos ya quieren preguntas. Sí, cómo no. Habíamos quedado la hora y media. Estamos en 1:20 casi. Yo prometo que dentro de 5 minutos ya doy la palabra y lo demás queda para todos. Yo llamo también desvalimiento vacío. El mundo de los nadie es el mundo del desvalimiento vacío. Tem o microfone aberto aí. Um momentinho, tem o microfone aberto aí que está dando eco. Obrigado. ¿Qué pasa? Había un microfone abierto para que está haciendo barullo. Ya está apagado, ¿no? Sí, sí. Las necesidades terapéuticas son un buen vínculo institucional. Todos trabajan en instituciones. No es necesario que sea una clínica, sino que un grupo de recuperación. Son situaciones institucionales. El paciente necesita sentirse acogido, tener un patrón, una norma del grupo. Yo respeto mucho a los grupos de narcóticos anónimos. Hay un grupo que está en Facebook conmigo de Narcóticos Anónimos de Brasil, que estamos siempre en contacto. No sé si alguno está acá. Es un vínculo institucional fusionable. Fusionable quiere decir que el paciente se sienta cerca. Yo, por ejemplo, como director general, me tocó vivir una experiencia ayer que al paciente lo emocionó. En el grupo de WhatsApp del sector decía que el paciente estaba muy dolido y depresivo y que pedía hablar con su terapeuta. El terapeuta habló con él y habló más de media hora y yo después lo llamé. Claro, él se quedó sorprendido que en uno de los tantos yo me haya ocupado de él. Pero es un hombre que está duelando su edad, duelando su separación matrimonial, duelando que se quedó sin empresa con la pandemia, duelando su depresión. Y él se puso a llorar cuando lo llamé. Bueno, esto es tratar hoy. Estar al lado del dolor. Porque hay mucha gente con dolor. Por eso se venden tantos anestésicos y tantas cosas que llevan rápido a la muerte. Y ahora le voy a dar, a ver la próxima cuál es. Bueno, esto es como los objetivos de un tratamiento. Yo quiero darles en la 1:20 casi la posibilidad de preguntas. Estoy a disposición de ustedes. Alessandra, si tiene alguna pregunta, algún miembro de la mesa, del Facebook, del... Yo tengo, profesor. ¿Qué tal? Em primeiro lugar, saudações, muito obrigado por estar acá conosco, com nós outros. Quero lembrar, hablaste muito sobre a liberdade. E eu me lembrei de um evento, é importante falar que o professor Jaria era uma espécie de um ministro em Argentina, na Secretaria de Adicciones, não?
em governo Menem. E quando saiu do governo, veio nos dar aula na Universidade de El Salvador e disse para nós outros, nunca mais me esqueci, que eu saí da secretaria porque sou livre. Não sei se tu lembras disso. Eu tenho uma memória muito boa. Isso tem uns 21 anos, né? E o que hablaste acá, Alessandra e Sabrina e Gustavo onde concordar, foi a mesma coisa que Nora Volkow nos falou ano passado, quando disse que a dicção sequestra o juízo crítico do sujeito. Não sei se me entende. Sí, totalmente. Totalmente Ahora, lo entiendo. professor Yo escribí en el Jair, Náviga también. antes de falar de Nora Volkow, quero lembrar-lhe que os clubes brasileiros ganharam as últimas 3 edições de Libertadores, sendo que as 2 últimas foram finais brasileiras. Mas tu sabes que torço pela seleção argentina. Todos aqui sabem que uso a camisa azul e branca. Só para descontrair un ratito. No, está bien, está bien. Yo admiro el fútbol brasileño. Y hubo una copa que, bueno, en los últimos 2 minutos la perdimos con Flamengo, pero fue un error de los defensores, ¿no? Pero la ganó Brasil. Cuando perdimos con Flamengo. Pero sí, yo le doy mucha importancia a la libertad, ¿no? Y en realidad nosotros tratamos esclavos, gente que viene esclavizada. Y sí, yo en este momento estoy trabajando muy fuerte en la clínica y dando muchas clases, y es lo que en este ciclo de mi vida tengo que hacer. Estudio todo el día, ¿no? O sea, a la mañana trabajo, duermo una pequeña siestita y después estudio y escribo. Escribo en varios medios. Ahora el sábado me llaman de una radio de Nueva York. O sea, yo creo que tenemos que difundir esto. En Nueva York, por ejemplo, en California, están vendiendo marihuana al 87% de THC. Están comprando psicosis los chicos. Hay que decirlo. Están comprando psicosis. ¿Entienden lo que digo? Están comprando locura. Yo traté a una chica de una madre muy de clase media baja de Nueva York, que me conocía, que la trajo a Buenos Aires, porque no la podía atender ahí. La chica estuvo 3 meses con nosotros y nos contó todo. Se tiene que mudar de estado, porque en ese estado se vende libremente la droga y hay mutantes, hay zombies por la calle. Y nosotros tenemos el deber a nuestra edad de decirlo y decir que por ese lado no se va a ningún lado. Sí. Professor, eu lhe pergunto o seguinte, como está vendo, o senhor foi uma figura muito importante na política pública argentina, e acá em Brasil nós precisamos melhorar muito em política pública. Como nos diria que está a política pública argentina em prevenção e tratamento das adicções hoje? Sí, yo estoy alejado de lo público, no puedo hablar de eso. Hay grupos que tratan de hacer acciones, pero yo creo que necesitamos un programa. En mis libros, yo escribí Ciudades Preventivas, un libro que hice con un español, un italiano español, que fue premiado por la Unión Europea. Ese libro se puede conseguir en Mercado Libre, Ciudades Preventivas, en donde toda ciudad tiene que ser preventiva.
Hicimos algunas experiencias en Brasil con Mina Seinfeld de Karakuchansky, que ustedes la deben conocer, ¿cierto? Claro, Mina, doctora Mina, claro, claro. Yo creo que las nuevas generaciones tienen que tomar este mensaje. Las ciudades necesitan ser preventivas. Las ciudades necesitan ser preventivas. Desde la escuela, desde los padres, desde la escuela para padres. Si ustedes quieren, yo puedo otro día mostrarles el programa de prevención, pero eso tiene que ser masivo, masivo. Lo único que va a frenar esto es una cultura preventiva. Y esto yo lo experimenté. Y esto es bueno porque esto ayuda a reducir la prevalencia. Hay una pregunta que es saber cómo es trabajado el vínculo familiar durante el tratamiento o en ambulatorio, ¿no? ¿Cómo es trabajado ese vínculo? Bueno, la familia forma parte de una... primero se trabaja en las asambleas multifamiliares, donde se juntan varias familias de cada fase. Por ejemplo, yo mañana a las 8 de la mañana tengo un Zoom con más o menos 15 o 20 familias o más que están en la primera etapa del tratamiento. La familia ahí se la escucha, se le dan las indicaciones de lo que es un garante, se organizan las visitas y mientras tanto se va organizando la terapia familiar. Cada familia tiene que tener su terapeuta familiar. De ahí se van viendo los distintos vínculos que existen en las familias. Yo tengo por acá, voy a ver si le puedo mostrar. Bueno, esto es para verlo otro día, ¿no? Las etapas críticas de los tratamientos, las mesetas en la terapia, son conceptos fundamentales. ¿Cuánto dura los conceptos para la recuperación? El tipo de familia, las familias multiproblemáticas, que son muy común hoy, donde hay varios enfermos, que son las inductoras de sociopatías. Este concepto fue descubierto por un maestro mío, Luigi Cancrini, en Italia, que el gobierno italiano le mandó a estudiar las mafias en Palermo y Sicilia, y comprobó, o sea, para saber de dónde sacaban la población, de dónde sacaban las mafias, los soldaditos, y fue casa por casa con asistentes sociales y vio que salían de lugares en donde había muchas enfermedades. Un hermano, otro tenía HIV, otro era un discapacitado, el padre estaba ausente o era alcohólico. Las familias multiproblemáticas son inductoras de sociopatía. Entonces hay que ver cómo es cada familia, hacer un diagnóstico de la familia y ayudarlos mucho, porque todos sufren. Hay familias desligadas, familias nominales. Fíjense en esto, todas las familias son afectadas por las drogas. Esto es fundamental. O sea, quedan dañadas. Por eso cuando se habla libremente del consumo de drogas, yo me agarro la cabeza. Ustedes no saben lo que es vivir con la droga en una casa. No se duerme de noche. Aparecen todas las patologías que a ustedes se le ocurran. En los padres. La culpa, la melancolía, el cáncer, todas las enfermedades. Las familias participan de la génesis del fenómeno adictivo. Son codependientes en muchos casos. O en el mantenimiento de la drogadependencia. Entonces, todo esto hay que estudiarlo, hay que ver en qué nos buscamos. Hay familias multiproblemáticas, como dije antes, disgregadas.
Uno está en una punta del país, otro está en otra punta, no hubo vínculo, no me hable de ese. Familias tóxicas, familias traumáticas con abuso, pérdidas tempranas, tragedias, o familias nominales. Está la heladera, vacía o llena. Está el refrigerador, vacío o lleno. Pero nada más. No hay vínculo. Professor, então, lhe parece que, conforme a gravidade da família, isso pode melhorar ou não o prognóstico do paciente? Porque temos diferentes grados de adoecimento familiar, certo? Sí, sí. Tenemos diferentes grados. En muchos casos la familia no puede hacer más que lo que hizo y hay que hacer un gran vínculo con el paciente que va a ser el garante de su propio tratamiento. Y a través de él nosotros vamos a tratar de que el paciente salga adelante. Pero en principio vamos a trabajar con la familia, porque la familia además nos va a tener que respaldar en las recaídas. ¿Me comprende? Nos va a tener que respaldar en las recaídas cuando hay una recaída, porque el paciente tiene recaídas. Los grupos de narcóticos anónimos pueden hacer ese papel cuando la familia no participa, cuando la familia no está presente. Sí, es fundamental. Le cuento, yo tengo una chica que yo la quiero mucho a la madre, una chica adoptada, que la madre la adoptó y que hizo un muy buen tratamiento, se había coligado con un psicópata, se había hecho una pareja con un psicópata, estuvo con una situación judicial bastante seria, estuvo en Gradiva, le fue muy bien, y ahora encontró su cobijo en un grupo de narcóticos anónimos, muy bueno, que funciona como una norma de vida, que era lo que a ella le hace falta. Yo soy muy apruebo los grupos de narcóticos anónimos, especialmente en fase de mantenimiento. Pero tienen que ser grupos en donde no haya puerta giratoria, entren y salgan, serios, con padrinos, sí, con padrinazgos, que son fundamentales. Acá Daniel me pregunta cómo hacemos para cuando la familia no colabora. Bueno, ahí es donde, cuando son inductoras, en muchos casos hay familias que le decimos que no participen, que solo paguen la obra social, y nosotros trabajamos para que él vaya estructurando su vida. Esto puede pasar, pero siempre hay algún familiar que es garante y que le puedo rescatar. Acá me dice Alessandra que tengo que finalizar. Professor, só para dizer que... Professor, só para dizer que Alessandra é a maior writer em português. Escreve livros que é uma beleza. Precisas conhecer os livros. E nós outros também vamos lançar um livro dia 31 e depois te chamo no privado para falar. Como no. Cuenten conmigo para todos si quieren publicar mis libros o mis trabajos en Río. Y la verdad que para mí ha sido una tarde maravillosa. Gracias, Alessandra. Gracias a todos ustedes, a Gustavo, a Luis. Cuenten conmigo. Mucho creo que gusto. El primer contacto. Mucho gusto y gracias por la explanación. Pena el tiempo, teníamos más tiempo para seguir hablando,
Sí, sí, sí. Bueno, muy agradecido. Cuando ustedes lo organizan, estoy a su disposición. Y Gislaine, como Gustavo bem disse, no outro semestre hacemos outra, professor, ¿está bien? Sí, cuenten conmigo. Yo estoy para Grande esto. abrazo, grande abrazo. Además los admiro mucho a ustedes, no solo en el fútbol. Nosotros também admiramos muito ustedes. Bueno, a veces en el fútbol... Principalmente ahora Messi. Bueno, Messi es un orgullo argentino por su humildad, por su buena persona. Eso nos hace, es un embajador realmente argentino. Nosotros somos más bien omnipotentes, soberbios, y él es la cara de otro tipo de argentino. Muy bien. Também, muito bem. Obrigado, Gustavo. Parabéns, professor. Um grande abraço. Gracias a todos. Hasta la vista. Cualquier cosa, mucho Sí, gusto. estamos en contacto. Hasta luego. Gracias.